Bueno, nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo las distintas formas de poder simular o poder calcular la cantidad de radiación que íbamos a tener en una determinada superficie. Y partimos muchas veces de la cantidad de radiación que iba a haber producto de la radiación espacial. Nosotros, esa radiación que estábamos simulando, que estamos asumiendo que va a existir, lo tenemos producto de determinadas mediciones. Como ya habíamos visto, estas mediciones, digamos, las mediciones de esta radiación, ¿sí? Se van a tener que realizar en un amplio espectro de longitudes de onda, porque vimos que el Sol va a tener una radiación emitida que se va a distribuir en todo un espectro. Lo vemos acá en esta figura, que es muy parecida a la que habíamos visto antes, donde vemos que la mayor parte de la energía irradiada, que digamos que es la que está entre 0,2 y 3 micrómetros, o habíamos visto que estaba entre 0,25 y 2,9 micrómetros, tiene una distribución espectral que también asemejábamos a una distribución de un cuerpo negro, ¿sí? Esta distribución de un cuerpo negro era la que correspondía a una emisión de una temperatura de entre 5.000 y 6.000 grados Kelvin. Bien, esta radiación de cuerpo negro la habíamos visto con las constantes de Boltzmann, por ejemplo, y cómo teníamos que expresarla a partir de la ecuación de Planck. Lo que vemos en esta figura particular es la emisión de un cuerpo negro a 5.777 grados Kelvin, que es una de las mejores aproximaciones que se puede hacer con respecto a la emisión del Sol. Y más o menos la mitad de esta energía va a estar dentro de la banda visible, que habíamos visto que estaba alrededor de entre 0,4 nanómetros y 0,8 micrómetros y 0,8 micrómetros. El resto va a corresponder casi por completo a radiación infrarroja y una pequeña parte a radiación ultravioleta. En esta radiación, esta distribución espectral fue investigada, digamos, por muchos científicos, y algunos han tenido aproximaciones un poco más cercanas a la del Sol, siempre teniendo en cuenta que la emisión del Sol, como vemos en la curva roja, tiene pequeñas zonas de emisión más altas y pequeñas zonas donde se absorbe esa radiación, aunque el ejemplo con el cuerpo negro a 5.777 grados Kelvin es una muy buena aproximación. Esa aproximación, ¿sí? Es el producto de científicos de la NASA y del WRC que han hecho justamente estos estudios. Todas estas longitudes de onda son las que nosotros vamos a tener que poder medir de alguna manera, ¿sí? Recordemos que la radiación solar se va a medir usando instrumentos que van a medir distintos tipos de radiación. Todos estos instrumentos nosotros los vamos a llamar radiómetros, ¿bien? Y depende el tipo de radiómetro que vamos a estar utilizando, vamos a poder medir algún tipo de radiación específico. Tenemos que acordarnos que nosotros dividíamos a la radiación entre global, difusa y directa, ¿sí? La global la vamos a medir sobre una superficie horizontal con un instrumento que vamos a llamar piranómetro. Vamos a ver ya en detalle cómo se constituye. Y esos piranómetros generalmente van a funcionar por la diferencia de temperatura que va a haber entre dos superficies, que pueden ser dos superficies metálicas o dos superficies metálicas que estén pintadas, una con pintura negra y otra con pintura blanca, que van a marcar una diferencia de absorción. Siempre adentro de una semesfera de vidrio. Dentro de un momento vamos a ver un poco más en detalle cómo es esto. Y luego vamos a tener, aparte de la radiación global, la componente difusa, que también la vamos a medir con el mismo piranómetro en una superficie horizontal, pero vamos a ver cómo le restamos a la componente global la componente directa para tener la difusa. Y por otro lado, la directa, ¿sí?, no la vamos a medir ya con un piranómetro, sino que la vamos a medir con otro instrumento que se llama pirheliómetro, ¿sí? El pirheliómetro es un instrumento un poco más diferente que sirve para medir exactamente la radiación directa, ¿bien? Que generalmente se mide o con un par termoeléctrico o con un termómetro. Vamos a ver algunas opciones de pirheliómetro, ¿sí?
Y el pirheliómetro tiene la particularidad de que necesita seguir el Sol para poder medir mejor la radiación. Esta radiación, ¿sí?, que nosotros estamos hablando, generalmente la hablamos como una radiación que incide sobre una superficie, pero para hablar con los términos más adecuados vamos a seguir los términos usados por la bibliografía disponible. En particular, todo este tema lo vamos a basar en el capítulo de mediciones del libro de Manuel Silva Pérez, que se llama básicamente Radiación Solar. Está en el Drive, así que en el libro de instrumentos de medición es prácticamente el mismo contenido que vamos a ver en esta clase, de ahí lo pueden leer. Y lo que nosotros tenemos que saber es que la potencia que es energía por unidad de tiempo la vamos a llamar irradiancia, ¿bien? A veces se le llama con otro nombre, pero nosotros vamos a usar la letra I mayúscula, que va a ser la irradiancia, y esa irradiancia la vamos a estar midiendo en watt por metro cuadrado, es decir, en potencia por unidad de superficie. Generalmente ese metro cuadrado es un metro cuadrado de piso horizontal, de suelo, ¿bien? Esa es la potencia, ¿bien? La cantidad de energía por unidad de tiempo. Por otro lado, la energía que vamos a estar midiendo en una unidad de área durante un determinado periodo de tiempo, la vamos a llamar irradiación. En algunas otras bibliografías la llaman insolación, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar irradiación de la cantidad de energía. Irradiancia es la cantidad de potencia instantánea en un determinado momento, y la irradiación es la energía neta a lo largo de, por ejemplo, todo un día. En este caso lo vemos desde un tiempo T1 a un tiempo T2, que generalmente es desde el amanecer hasta el atardecer, con la curva integrando la curva de la irradiancia. Bien, vamos a usar entonces el valor H para la energía y el valor I para la potencia. En el sistema internacional de unidades, ¿sí?, el valor de H de la irradiación va a ser joules por metro cuadrado. Y aparte de joule por metro cuadrado, también puede haber joule por centímetro cuadrado, o watt hora por metro cuadrado, o kilowatt hora por metro cuadrado. Eso para la irradiación. Para la irradiancia vamos a estar hablando casi siempre de watt por metro cuadrado o kilowatt por metro cuadrado. Bien. La irradiancia, entonces, es esta potencia instantánea, mientras que la irradiación va a ser toda la energía absorbida en un día, por ejemplo, un determinado intervalo de tiempo, en una determinada área que generalmente es un metro cuadrado. Pero como la radiación solar no tiene cambios bruscos en la magnitud, ¿sí?, a veces la irradiación y la irradiancia en periodos cortos, como por ejemplo una hora, se marcan como si fueran equivalentes. Es decir, si nosotros tenemos la irradiación con una determinada cantidad de watt por metro cuadrado y lo multiplicamos por la cantidad de tiempo, por el delta T de una hora, vamos a tener una irradiación de esa misma cantidad de watt, pero van a ser watts hora, es decir, van a ser numéricamente iguales, pero la unidad va a pasar de ser watt por metro cuadrado a ser watt hora por metro cuadrado en esa hora. Bien, nosotros tenemos que tener cuidado de cuando estamos trabajando con potencia y cuando estamos trabajando con energía. Bien. A los radiómetros que vamos a utilizar, entonces lo vamos a utilizar para medir radiación directa, difusa y global. Y en general tienen un tiempo de operación muy corto, de pocos segundos. Es decir, la medición se va a medir en unos segundos y ese dato lo vamos a tener que extrapolar o asumir que todo el periodo, un periodo de tiempo más largo, tiene esa medida en el segundo. El tema con eso de hacer pocas mediciones por segundo es que al hacerlas durante todo un día, la base de datos que se genera es bastante grande y a veces es difícil de manejar. Entonces, lo que se suele hacer es promediar la irradiación durante 5 minutos, por ejemplo, con muchas medidas cada pocos segundos y establecer intervalos más grandes. Después, cuando se pasa en limpio esa información, se termina haciendo intervalos de 5 minutos, 15 minutos o una hora para tener pocos valores por día para poder analizar. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza una instalación solar grande, estas mediciones se realizan durante años. Entonces, si tuviéramos mediciones cada segundo, sería muy difícil de trabajar, tanto por las computadoras como por la practicidad para manejar esas bases de datos. Entonces, por eso se van integrando en cada vez mayores longitudes de tiempo. Después, generalmente el día se establece como un día juliano de 24 horas y a veces se simplifica la longitud del
del año y se lo trata siempre como año de 365 días, aunque hay años bisiestos en el medio, eso se suele simplificar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más grande sea el periodo de tiempo, menor va a ser la precisión de la medición. Entonces hay una especie de relación de compromiso entre la medición que vamos a realizar, la facilidad de manejar la base de datos y por otro lado la precisión de la medición que vamos a tener. Estamos hablando de precisiones que a veces tienen que ser con errores menores al 0,5% dependiendo del tipo de instalación que se vaya a hacer o el tipo de investigación que se esté realizando. Para medir la radiación solar directa, ¿sí?, vamos a utilizar un pirheliómetro. Pirheliómetro viene del griego, que tiene que ver con las palabras fuego, sol y medida, ¿sí? Básicamente es la medida de la radiación solar directa. Y va a ser un instrumento de aspecto telescópico, por decirlo de alguna forma, que tiene una pequeña apertura superior, ahí la vemos, con un pequeño diámetro, y adentro tiene superficies receptoras que van a ser perpendiculares a la radiación. Ahí vemos al receptor, ahí abajo, que va a ser perpendicular a la radiación solar. Entonces, este instrumento se va a orientar de manera directa a la radiación y va a necesitar, justamente por esa orientación, un sistema que se llama tracker o seguidor, que lo que va a hacer es justamente mantener este tubo que está orientado hacia la radiación solar directa de manera siempre de frente al Sol. ¿Bien? Vamos a tener distintas clasificaciones de los instrumentos. Generalmente se van a dividir entre primarios y secundarios, ¿sí? La idea de los equipos primarios es que puedan realizar la medición de la radiación sin necesidad de compararlo con ningún otro equipo, sino por medición directa. ¿Bien? Entonces, por medición directa, nosotros directamente vamos a poder obtener el valor de la radiación. Esos son los instrumentos que se utilizan principalmente para mediciones de laboratorio o como patrón para otros instrumentos. Y por supuesto va a haber distintas sensibilidades o distintas fuentes de error. Tenemos justamente la sensibilidad del instrumento, la calibración, las variaciones de temperatura ambiente que van a influir en el error de la medición final. Y vamos a tener otras cuestiones que tienen que ver con la respuesta espectral, es decir, no va a absorber todas las longitudes de onda exactamente igual, o va a haber algunas cuestiones que tienen que ver con que el instrumento no tenga una respuesta lineal, o también con la constante de tiempo del instrumento, que tiene que ver con cuánto tiempo tarda el instrumento en calentarse o en enfriarse y poder percibir esa variación de radiación. Los pirheliómetros de este tipo, que van a ser utilizados como patrones primarios, o sea, a veces se les llama también pirheliómetros absolutos. ¿Por qué? Porque pueden definir la escala del instrumento sin recurrir a otras fuentes o otros radiadores de referencia. Entonces, vamos a tener una cavidad, ¿sí? En esa cavidad va a estar el receptor y va a haber un termómetro o algún sensor calorimétrico. Bien, entonces la radiación va a atravesar la entrada, ¿sí? Que básicamente es el orificio superior, y ese orificio es pequeño, unos 50 milímetros cuadrados, es bastante pequeño, y vamos a tener un receptor cónico, como vemos ahí, ¿sí? Donde se va a tratar de que la radiación justamente vaya directamente hasta el receptor y no sea absorbida por las paredes, ¿sí? O directamente una zona aislada térmicamente, y todo el calor aportado por la radiación va a ser absorbido por esta cara ennegrecida de un disco de plata o algún elemento similar, y cuando sea ennegrecido lo que vamos a tener es que ese calor va a corresponder solamente a la radiación absorbida, y mediante el delta T, el aumento de temperatura, y conociendo la masa del disco de plata y su calor específico, vamos a saber cuánta energía tuvimos que aportarle para que aumente una determinada temperatura. Es decir, básicamente el pirheliómetro se expone a la radiación solar directa y lo que hace es calentar una piecita metálica, ¿sí? Entonces esa piecita metálica va a aumentar la temperatura, y en función de eso calculamos cuánta energía absorbió. Como se puede ver ahí, ese pirheliómetro, que básicamente es el tubo negro que tenemos acá, tenemos la apertura, ¿sí? Acá es un tubo negro
bien, que adentro va a estar aislado, y acá en el fondo tenemos la pieza que va a estar recibiendo la radiación del sol y se va a calentar un poco. Bien, con ese poco que se calienta medimos y sacamos la información de cuánto varió la temperatura, y gracias a eso podemos obtener la radiación solar, cuánta energía vino del sol. Y todo el aparato que se ve al lado, blanco, es un aparato que va a servir como seguidor solar, como tracker. Es decir, ese aparato tiene un eje que va a estar girando, tiene dos ejes en realidad, tiene un eje que vemos acá abajo, que hace que rote con un eje vertical, y después tiene un eje horizontal, que es el eje de este plato, bien, que va a estar aumentando o bajando el ángulo. Entonces acá estamos controlando los dos ángulos que nosotros conocíamos. El ángulo cenital, gracias a este eje más pequeño, y el ángulo azimutal, gracias a este eje más grande, ¿sí? Eso hay que recordarlo de lo que teníamos anteriormente, de lo que habíamos visto anteriormente. Generalmente la relación entre la apertura del disco y la longitud es de 10 a 1, eso da un ángulo de aproximadamente 5 grados, o sea que es bastante pequeño, ¿sí? Y son instrumentos entonces muy precisos que están captando muy pequeñas diferencias de temperatura en ese disco de plata que está recibiendo el calor, para poder hacer el balance térmico de cuánta energía está absorbiendo. Obviamente estos aparatos se usan con personal técnico especializado, ¿sí? que están haciendo mediciones que son prácticamente mediciones de laboratorio. ¿Bien? Después, tenemos algunos de los parámetros para tener en cuenta de los pirheliómetros. Básicamente, el parámetro que tenemos acá primero es el tiempo de respuesta. Este tiempo de respuesta, está dividido en pirheliómetros de alta calidad y de calidad aceptable o buena. Y fíjense que el tiempo de respuesta es de pocos segundos, 15 segundos. Es decir que en 15 segundos se expone a la radiación solar y aumenta la temperatura hasta llegar a una temperatura que es casi la temperatura final a la que llegaría la pieza de plata. Y en esos pocos segundos ya se estima cuánta energía recibió esa pieza de plata para aumentar esa temperatura en ese momento. Y después tenemos parámetros que tienen que ver con cuál es el error en watt por metro cuadrado con respecto al cero, cuál es la resolución. Fíjese que acá la resolución de un pirheliómetro bueno es de 0,5 watt por metro cuadrado, cuando estamos hablando de que la radiación máxima es de 1000 watt por metro cuadrado. O sea que estamos hablando de que para los valores máximos el error porcentual es de 0,05%, es muy poco, ¿sí? Es muy preciso. Tenemos errores que tienen que ver con la respuesta a la temperatura, con la no linealidad, es decir, con cuánto se desvía entre temperaturas extremas, ¿sí? Para valores promedios como vemos ahí. La sensibilidad espectral, que tiene que ver justamente con cuánto es sensible a determinadas longitudes de onda, porque no todos los recubrimientos negros de la placa de plata tienen la misma absorción para todas las longitudes de onda, entonces eso hay que corregirlo también. Tenemos que tener factores que tienen que ver con la inclinación y después con la incertidumbre de la medición, como vemos ahí. Bien. Luego, para ver otros tipos de instrumentos de medición, que ya tenemos que ir a la radiación que tiene que ver con la radiación global o difusa, ¿sí? Deberíamos empezar a ver, antes de ver eso, el comportamiento de un tipo de juntura, un tipo de combinación de materiales, que básicamente son distintos tipos de materiales eléctricos, conductores, pero de diferentes materiales. Básicamente puede ser un cable de cobre y un cable de acero, o puede ser de latón y de cobre, ¿sí? Entonces pueden ser diferentes tipos de material que, al estar sometidos las soldaduras de esos materiales a diferentes temperaturas, van a generar una determinada tensión, como vemos ahí, va a generar un delta V. En ese tipo de junturas que tenemos ahí, ¿sí? Lo que vamos a tener justamente es algo que se le suele llamar termopila. ¿Bien? La función que va a tener la termopila, ¿sí? Es básicamente convertir la energía térmica en energía eléctrica. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer con estos diferentes termopares que tiene, ¿sí? Que van a estar conectados en serie, uno con otro. ¿Bien?
Entonces no va a responder a esta termopila a la temperatura absoluta que tiene, sino que va a responder a una diferencia de temperatura entre la unión de referencia ahí, que va a ser la unión fría, ¿sí? Y la unión caliente, que va a tener una temperatura T más delta T. Bien, entonces generalmente se dice que tenemos soldaduras frías y soldaduras calientes. Entonces, el voltaje de salida va a ser en función del gradiente térmico que tengamos. Como estamos viendo, igual que en el pirheliómetro, en estas termopilas lo que estamos midiendo en realidad no es radiación directamente, sino que lo que estamos midiendo es temperatura. Porque en definitiva lo que estamos midiendo es cómo la radiación solar calienta algo. Y a partir de ese calor que genera vamos a sacar alguna tensión o con algún termómetro alguna señal eléctrica. ¿Bien? Pero básicamente lo que estamos haciendo siempre es medir temperaturas. Entonces vamos a tener una medición a partir de un delta T. A veces estas termopilas también se utiliza un efecto similar para generar energía eléctrica, una muy pequeña cantidad de energía eléctrica con calor residual de algunos aparatos, ¿sí? A veces se utilizan para otras cuestiones. Nosotros la vamos a utilizar solamente para medir diferencias de temperatura. Entonces, esta termopila va a ser un componente central, ¿sí? En este aparato que vamos a tener ahí, que vamos a llamar piranómetro. Bien, el piranómetro es el aparato que nosotros vamos a usar para medir la componente de la radiación global y también la componente difusa. Antes habíamos medido la componente directa con el pirheliómetro. Bien. Este modelo que tenemos acá se le suele llamar modelo piranómetro Epley, ¿sí? O piranómetro PSP, y va a tener dos cúpulas de vidrio que la principal función va a ser filtrar algo de la radiación infrarroja de la atmósfera, que no es la radiación solar, sino la radiación térmica de la atmósfera, que como habíamos visto antes, el vidrio tenía una absorción diferencial entre la radiación solar y la radiación de longitud de onda muy larga, que tenía que ver con la de la atmósfera, porque estábamos hablando de radiaciones de más de 3 micrómetros. Y adentro de esa cúpula vamos a tener entonces esta termopila, que tiene una unión caliente, que esa unión caliente va a estar recubierta de una pintura negra, generalmente de alta absorvidad, y el cuerpo del instrumento va a estar conectado a la parte fría, ¿sí? Que no va a estar expuesta a la luz solar, o que va a estar expuesta pero pintada de blanco, ¿sí? Y que va a servir justamente como sumidero de calor en este extremo frío que estábamos hablando. Bien, entonces el instrumento, y aparte lo que va a tener es un desecante, ¿sí? Acá lo está marcando el desecante que tenemos internamente para absorber las variaciones de humedad y que no se genere condensación dentro de la cúpula, porque la condensación absorbería bastante de la radiación infrarroja de longitud de onda corta. Entonces ahí vamos a tener que tratar de absorber esa humedad con el desecante. Esa básicamente es la función del desecante. Aparte vamos a ver que tiene un nivel de burbuja para poder nivelarlo bien, y tiene un disco de guarda alrededor para evitar que la radiación procedente o reflejada del suelo influya en la radiación que está teniendo la cúpula. Bien, porque lo que estamos tratando de captar es la radiación global, directa más difusa, de la atmósfera, pero no la radiación reflejada por el suelo, es decir, no el albedo. Entonces, estos piranómetros pueden tener la unión caliente, básicamente con una zona entonces oscura o de alta absorvidad expuesta a la radiación solar, y la zona fría puede ser o vinculada a la masa del piranómetro, ¿sí? Que va a funcionar como sumidero de calor, o también puede simplemente ser un piranómetro blanco-negro, en donde hay una zona pintada de negro y una zona pintada de blanco, y se capta la diferencia de temperatura entre la zona de negro, que absorbe mucho, y la zona de blanco, que no absorbe casi nada. Bien, entonces de esas dos maneras se puede constituir una diferencia, un delta T. Lo bueno del piranómetro blanco y negro es que, como no necesita mucha masa térmica, este piranómetro blanco-negro va a ser mucho más ligero, ¿sí? Va a ser mucho más liviano y va a ser más fácil de transportar. En cambio, los piranómetros que se basan solamente en la absorción del calor por la masa térmica para generar el foco frío, van a tener mucho más material y van a ser mucho más robustos. El problema es que el piranómetro blanco-negro, que depende básicamente de las características ópticas de la pintura blanca y negra,
con el tiempo va a tener un problema de degradación, ¿sí?, de esa pintura. Y aparte va a tener un problema de, aparte de la degradación, va a tener el problema de que tiene una peor respuesta direccional, porque ya vimos que no todos los materiales absorben la radiación en el mismo sentido de incidencia, en el mismo ángulo de incidencia. Va variando la absorción dependiendo del ángulo de incidencia. Entonces las radiaciones que tienen un θ demasiado grande, que se acerca a 90 grados, son menos absorbidas en general que las radiaciones más frontales, por decirlo de alguna forma. Después hay un tercer tipo de piranómetro que está basado en el uso de una célula fotovoltaica como detector. La respuesta espectral de estos piranómetros no cubren todo el espectro, ¿sí? Entonces la calidad de la medición va a depender mucho de las condiciones atmosféricas. A veces la diferencia entre la calidad la calidad de la medición de un piranómetro fotovoltaico con respecto a uno de estos piranómetros que son mucho más robustos llega a ser de hasta el 40%. Entonces va a tener sobre todo en la parte de la radiación difusa. Entonces no nos va a servir mucho como aparato de laboratorio, pero sí tiene una muy alta respuesta y son bastante ligeros. Y aparte son mucho más baratos, ¿sí? Si nosotros buscamos piranómetros en internet, en Mercado Libre, los primeros piranómetros que nos van a aparecer son estos piranómetros fotovoltaicos, ¿sí? Estos piranómetros fotovoltaicos, que son los más baratos, entonces van a tener una respuesta como la curva roja, que fíjense que tienen una muy buena sensibilidad en la zona de los colores rojos o del infrarrojo cercano, pero no absorben también o no tienen una muy buena respuesta para longitudes de onda muy cortas o para el infrarrojo, que es un poco más lejano. Entonces nos va a permitir una medición rápida y barata, digamos, pero no va a ser tan preciso como un piranómetro que está basado en una termopila. También hay otro tipo de construcciones de piranómetros, como son estos, en los cuales tenemos una cúpula superior, que es la termopila superior, que está captando la radiación global y básicamente que es la directa más la difusa del cielo, pero también tenemos un piranómetro inferior con su disco de protección también, pero protegiéndolo del cielo, y lo que está midiendo es cuánto está reflejando el suelo. Bien, entonces esa medición que tenemos del albedómetro va a permitir justamente medir el albedo, porque nos va a permitir medir cuál es la radiación reflejada por el suelo, que habíamos dicho que en realidad no es muy importante en general, salvo en determinadas condiciones, donde hay arena muy blanca o donde hay nieve. Ahí sí va a ser importante la medición del albedo, pero muchas veces no se tiene en cuenta el albedo porque el suelo no suele reflejar demasiado, así que lo más importante generalmente es la radiación global, y dentro de la global lo más importante va a ser la directa. Volviendo un poco a la célula fotovoltaica, ¿sí?, lo que vamos a tener es entonces esta respuesta un poco pobre, que tiene que ver con la medición en función de la longitud de onda, y también vamos a ver que en función del ángulo de incidencia también va a ser diferente, ¿sí? Va a tener una mejor respuesta para ángulos de incidencia bastante verticales, pero como ya habíamos visto, disminuye muy rápidamente la respuesta efectiva cuando el ángulo de incidencia se acerca a 90 grados. Bien, como pueden ver, la curva roja tiene una pendiente mucho mayor, por lo tanto tiene una peor respuesta al ángulo que un piranómetro como el piranómetro Epley, que tiene una respuesta un poco más pareja, ¿sí?, aunque inferior en la zona de los 40 a 60 grados, pero después sigue midiendo radiaciones difusas, ¿sí?, hasta 80 grados tranquilamente. Bien. Sin embargo, un piranómetro que está hecho con módulos fotovoltaicos se puede usar bastante bien para mediciones rápidas, o si se va a utilizar en una instalación fotovoltaica que justamente va a ser sensible a lo que está midiendo el piranómetro fotovoltaico. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Después, para la medida de la radiación difusa, o la que viene, digamos, procedente de la dispersión de los rayos solares por los distintos constituyentes atmosféricos, que habíamos visto que era el vapor de agua, el polvo o las mismas moléculas de aire que van haciendo que la radiación directa se convierta en difusa, vamos a tener también un piranómetro, pero se le va a acoplar un elemento que va a ser una banda de sombra. Bien, esta banda de sombra lo que va a hacer es evitar que la radiación directa alcance al receptor.
Recordemos que cuando habíamos visto la forma en la cual se movía el Sol, ¿sí? Vamos a ir un poco más atrás en las clases anteriores, habíamos visto que la trayectoria solar, justamente por más que nosotros la veamos curva, ¿sí? En realidad la trayectoria solar, a ver si vamos acá a la imagen que tenemos acá, ¿sí? La trayectoria solar en realidad se está moviendo sobre un disco, ¿sí? Plano, la trayectoria solar aparente, y ese disco plano, bien, contiene a la trayectoria solar. Por lo tanto, una banda que tenga esta forma, ¿sí? Esta forma curva, va a permitir tapar el Sol durante todo el día, dependiendo también de dónde se ponga el piranómetro. Si el piranómetro se pone acá en el centro y la banda de sombra se acopla lo suficientemente bien para que ese centro tenga sombra todo el día, no va a ser necesario mover la banda de sombra, no va a ser necesario un seguimiento y siempre vamos a poder mantener en sombra el piranómetro. Bien, volvamos un poco a la imagen que teníamos ahora. Ahí está. Entonces, por la geometría de esta banda de sombra, parte de la radiación difusa que va a estar en la zona de sombra también, en la zona de la banda, también va a ser bloqueada. Entonces vamos a necesitar aplicar un factor de corrección para tener una medida un poco más precisa, porque si bien estamos tapando la radiación directa y estamos midiendo la difusa del resto del cielo, hay una fracción del cielo que, como se ve, está siendo tapada. Bien, entonces ahí vamos a tener que realizar una pequeña corrección. Y esta corrección puede ser bastante compleja porque no todo el cielo refleja radiación difusa en la misma medida. Se dice que la radiación tiene un carácter anisótropo, es decir, que no es isótropo, no es igual en todas las regiones del cielo, sino que es diferente en diferentes regiones del cielo. Para un poco minimizar eso, se utilizan mediciones que tienen una sombra o un producto de un pequeño punto, ¿sí? Que está generando sombra permanentemente sobre digamos, la zona de la medición, pero para poder realizar esa sombra con un elemento tan pequeño, necesitamos tener un seguidor, ¿bien? Para que ese aparato esté todo el tiempo moviéndose y generando sombra sobre el punto de la medición. Para de esa manera solamente tener la difusa y no la directa, y tener que la difusa se absorba lo menos posible por esa banda de sombra tan grande. Bien, entonces todavía no son tan comunes porque necesita justamente un aparato seguidor, pero estos instrumentos son cada vez más utilizados para medir la radiación solar difusa. Bien. Por otro lado, lo que vamos a tener es la heliofanía. Bien. La heliofanía, ¿sí? Lo que nos va a permitir acá es medir la cantidad de horas, ¿sí? De sol que hay brillando sobre una determinada superficie. No es estrictamente una medida radiométrica, pero está directamente relacionada con la radiación solar y más en particularmente con la radiación solar visible. Se define entonces como el número de horas de sol, ¿sí? O a la suma de la cantidad de horas en un determinado periodo, en el cual, esto es un valor arbitrario, pero se utiliza así, en el cual la radiación, la irradiancia solar supera los 120 watts por metro cuadrado. Es decir, a partir de que hay una radiación mayor a 120 watts por metro cuadrado, ya se considera que hay horas de luz solar. Bien. La heliofanía, la dimensión, la unidad de la heliofanía va a ser el tiempo. Bien, solamente se mide en horas en general. También se puede medir en segundos. Y a veces se utiliza la heliofanía relativa, que es la relación entre la heliofanía real que hubo en un determinado año, por ejemplo, comparada con la heliofanía máxima teórica posible para ese lugar del planeta. Es decir, la heliofanía que habría habido si no hubiese habido nubes o si el clima no hubiese impedido que llegue la radiación solar. Como podemos ver, por ejemplo, en el mapa, las zonas con mayor heliofanía suelen ser zonas desérticas donde el clima es muy seco. Vemos ahí en Atacama o en el Sahara, zonas con una muy alta heliofanía. Y eso se da justamente porque no hay nubes, porque casi no hay nubes. Entonces vamos a tener una gran cantidad de horas de sol directamente medidas. Hay diferentes formas de medir la heliofanía, ¿sí? Acá vemos un heliógrafo de Campbell-Stokes que justamente se llama a veces heliofanía por quemadura. Básicamente
utiliza una banda de papel o una cartulina y tiene un dispositivo concentrador que es esa lente circular que se ve. Cuando la irradiancia supera el umbral de 120 watts por metro cuadrado, la radiación que está concentrada por la esfera de vidrio va a producir una quemadura, es como si fuera una lupa sobre la banda de cartulina o de papel que está en la zona curva, en la concavidad curva que vemos ahí. Entonces, ahí midiendo la longitud de la traza quemada, porque a lo largo de todo el día va a ir quemando y va generando línea, se puede calcular la cantidad de horas de insolación. Siempre recordando que como el día dura 24 horas y la rotación total de la Tierra son 360 grados, cuando hacemos esa división nos da que en cada hora la Tierra va a rotar 15 grados, es decir que por cada 15 grados de quemadura va a haber pasado una hora de heliofanía. Bien, ese es el método más utilizado y el más serio, digamos, por decirlo de alguna forma. También se puede medir con el pirheliómetro, que lo teníamos anteriormente acá. Básicamente, ¿qué es lo que se hace con el pirheliómetro? Se va a detectar cuando se pase el umbral de 120 watts por metro cuadrado y teniendo una lectura con un contador asociado al pirheliómetro, vamos a poder determinar cuáles son los periodos soleados y los periodos oscuros. Bien, entonces el pirheliómetro va a tener que tener acoplado un sistema de un comparador y un conteo, básicamente para estar contando cuántas horas de heliofanía vamos a tener. También se puede utilizar un piranómetro, ¿sí? De una manera similar a como se utiliza el pirheliómetro, con la comparación permanente del umbral, ¿sí? Que estamos utilizando. Después hay otros elementos como mediciones por comparación o mediciones por seguimiento, que no la vamos a ver porque son un poco más detalladas. Bien, acá vemos por ejemplo los detalles de una curva, un heliógrafo de este tipo, ¿sí? Y vamos a ver que el tiempo de respuesta también es muy... Perdón, esta curva, estoy confundido, esto está mal puesto acá. Esta curva corresponde a las características del piranómetro, ¿sí? Estaba mal puesta. Vamos a volver un poquito para atrás para el piranómetro, ¿sí? De nuevo tenemos tiempos de respuesta muy rápidos, de pocos segundos, ¿bien? Y que vamos a tener respuestas con respecto al desajuste de 0 de pocos watts y una resolución de 1 watt, ¿bien? Para buenos piranómetros, y vamos a tener una respuesta de unos 10 watts de apreciación para algunos de menor calidad, ¿de acuerdo? Dejo acá la tabla con las calidades que tenemos. Volviendo un poco al heliógrafo de Campbell-Stokes, ¿sí? Básicamente tenemos una esfera de vidrio montada sobre un soporte metálico y el soporte tiene una forma de casquete esférico. Y va a tener 3 pares de ranuras que van a servir para ir metiendo en esas ranuras las bandas que van a corresponder a las zonas de verano, a las zonas de equinoccio y a las zonas de invierno, ¿bien? En esos distintos pares de ranuras. Por la forma en la que se mueve el Sol con respecto a la Tierra, durante el equinoccio o durante las zonas de equinoccio, las bandas de quemadura van a tender a ser líneas rectas, ¿sí? Y van a tender a ser líneas curvas hacia arriba para el invierno y líneas curvas hacia abajo para el verano. Eso tiene que ver justamente con la forma en la cual se mueve el Sol con la trayectoria solar aparente. Bien, creí que tenía acá, discúlpenme, más cerca las especificaciones técnicas para la esfera de vidrio, pero no la tengo. Así que después, si tienen interés, lo buscan directamente en el libro del cual estamos hablando y en el cual estamos basando esta presentación de mediciones. Por último, las mediciones más modernas, que tienen que ver por ahí con los datos que yo les había mostrado que tenía la NASA, por ejemplo, para cada punto del planeta, tienen que ver justamente con mediciones satelitales, ¿sí? Las mediciones satelitales lo que van a hacer justamente es estimar la radiación solar a partir del tratamiento de imágenes satelitales, ¿bien? A partir del balance térmico de la atmósfera terrestre. Ahí vemos en el esquema, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos es que la radiación extraterrestre que llega a la superficie de la atmósfera, que es I0e, ¿sí? Que es la radiación que proviene del Sol y que todavía no pasó por ningún material,
atravesó el vacío hasta llegar a la alta atmósfera, tiene que ser igual a la suma de la radiación que absorbe la atmósfera, E sub A, la radiación esa es la que absorbe la atmósfera, la radiación que llega a la Tierra, E sub T, ¿sí? Y la radiación reflejada por que va a llegar al satélite, que en realidad está compuesta por I sub 0S, que es la radiación que refleja la atmósfera directamente, y I sub TS, que es la radiación que va a reflejar el suelo, que es el albedo, justamente. Bien, entonces nosotros vamos a poder calcular E sub T a partir de estas cuentas que tenemos acá, donde ya habíamos dicho que la radiación solar incidente total en el espacio es igual a la radiación que capta el satélite más la radiación que absorbe la atmósfera más la radiación que absorbe la Tierra. Bien, y de la radiación que absorbe la Tierra, en realidad lo que a nosotros nos interesa es IG, la radiación global incidente sobre la atmósfera, porque ahí es ahí donde nosotros pondríamos el aparato de medición. O sea que nosotros tenemos que despejar IG a partir de ET, es decir, E sub T dividido 1 menos el albedo, bien, va a ser igual a IG. Y a partir de ET, nosotros en esta ecuación la pasamos restando a todos los componentes menos a ET, que lo reemplazamos por IG, y nos queda básicamente esta ecuación que tenemos acá, que la radiación global sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, va a ser igual a 1 sobre 1 menos el albedo por esta resta de la radiación total que está incidiendo desde el Sol, menos la radiación que capta el satélite reflejada desde el planeta, menos la radiación que absorbe la atmósfera, ¿sí? Entonces, este modelo es la presión base, digamos, esta presión es la base para todos los modelos de radiación global a partir de imágenes satelitales. Y para poder hacer eso nosotros tenemos que conocer, obviamente, la radiación observada por el satélite, que es lo que va a estar captando el satélite, la energía que ha absorbido la atmósfera, ¿sí? Y el albedo terrestre en ese punto. Recordemos que I0E es básicamente la constante solar, que estaba en torno a los 1370 watts por metro cuadrado. Entonces I0E es un valor que ya conocemos. Bien, entonces nosotros vamos a necesitar justamente calcular esas características. Para poder hacer eso, ¿sí?, vamos a tener que tener imágenes satelitales justamente. Las imágenes satelitales no siempre van a cubrir todo el espectro de radiación reflejada, ¿sí?, por el planeta. Por ejemplo, ahí lo que está graficado es la respuesta espectral de un satélite, ¿sí?, que corresponde, por un lado, al Meteosat, que es el satélite que está en A, en el rango A, que es un satélite con una sensibilidad espectral un poco más amplia, ¿sí?, y que está bastante centrado en el espectro de absorción solar. Fíjense que incluye el pico en la zona de los colores verdes, bien, el Meteosat. Y por otro lado tenemos la imagen del satélite GOES, ¿sí?, que está un poco más centrado en la zona del rojo o casi el infrarrojo. Bien, entonces nosotros vamos a tratar de, con esas imágenes satelitales, ¿sí?, obtener cuál es la respuesta de la absorción por la atmósfera y cuál es lo que se refleja hasta el satélite. Para eso vamos a tener que tener en cada punto del planeta dos valores. Un valor que es la brillancia, o sea, cuánto se refleja para el satélite con el cielo claro, lo más claro posible, y otro valor que es la brillancia, que corresponde a cuando el cielo está totalmente cubierto por nubes opacas. Serían como nubes de tormenta, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí se marcan los dos puntos extremos para cielos totalmente despejados y para cielos totalmente cubiertos. Esos son datos que se necesitan obtener para cada punto del planeta en el cual se vaya a realizar esa medición. Lo que vemos ahí es la medición, o es uno de los datos que podemos obtener del satélite GOES. Esto es el GOES 16, que es el GOES que pasa por arriba de Argentina cada un determinado periodo de tiempo. Ustedes simplemente tienen que entrar al Servicio Meteorológico Nacional y van a obtener la imagen del GOES con la superficie, con las fronteras de Argentina y las provincias de Argentina superpuestas. Y la particularidad que tiene la imagen del GOES es que es una imagen infrarroja que nos permite calcular también la temperatura de las nubes.
Y esto es importante no tanto para la radiación infrarroja, sino para cuestiones que tienen que ver con meteorología, porque cuanto más fría es una nube, más alta está en la atmósfera, porque la atmósfera es más fría cuanto más lejos nos vamos de la superficie. Y cuanto más fría está la nube y más alta está en la atmósfera, significa que tiene mayor desarrollo vertical. Y las nubes con más desarrollo vertical tienen más probabilidades de generar precipitaciones y tormentas. Por eso, cuanto más oscuro sea el color de la nube, más fría esté, mayor probabilidad de lluvias hay en cada región. Ustedes simplemente entren a la página del Servicio Meteorológico Nacional y busquen las imágenes satelitales del GOES y así van a poder ver la imagen infrarroja real, a partir de la cual también se podría calcular la radiación o la irradiación global en la superficie en cada punto. De hecho, hay varios trabajos dando vuelta por internet de cómo se puede calcular eso. Lo que se logra a partir de estas mediciones infrarrojas o mediciones satelitales, restándole justamente la componente del albedo y la componente de lo que absorben las nubes, es justamente la radiación en global en cada punto del planeta, gracias a estas fotos, gracias a la radiación que recibe cada píxel de foto que toma un satélite. Bien, que pueden ser algunos de los satélites que vimos antes o pueden ser otros satélites de observación específica para esto. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, son las diferentes radiaciones netas en watts por metro cuadrado para toda la superficie del planeta, porque los satélites tienen la facilidad de barrer grandes extensiones, a diferencia de todos estos instrumentos que estuvimos viendo, que son instrumentos que van a captar la radiación en un punto determinado. Acá lo que vemos son distintas curvas. Bien, para el solsticio de verano, vemos que la radiación es máxima en la zona del hemisferio sur, y para el solsticio de invierno vemos que es mínima. Bien, esta radiación es mínima acá y es máxima en el hemisferio norte, porque nuestro solsticio de invierno es el solsticio de verano para el hemisferio norte. Y lo que vemos luego es que para el equinoccio es pareja entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Bien, la zona de máxima radiación está centrada en el ecuador. Lo que también se puede ver es que es diferente la radiación total en marzo en el ecuador que la radiación total en septiembre, que tiene que ver con la cantidad de lluvias y la cantidad de agua en la atmósfera que hay. Entonces, por más que la inclinación sea pareja tanto en marzo como en septiembre, en el equinoccio de otoño como en el equinoccio de primavera, influye también la cantidad de nubes que hay. Lo que podemos ver, por ejemplo, en la zona argentina es que en marzo hay más sol que en septiembre. Bien, que la primavera recién está empezando a arrancar, porque justamente por la cantidad de nubes ya empiezan a ser factores atmosféricos los que están influyendo. Bien, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que nos permite tener información de zonas muy amplias del planeta, y si nosotros estamos por realizar una instalación fotovoltaica y queremos saber cuál es la radiación disponible, vamos a tener esta radiación disponible fácilmente si nosotros la estamos buscando acá, sin necesidad de ir al lugar y de medir con un instrumento que generalmente es muy caro, que necesita personal técnico especializado para esa medición y que necesita mediciones a lo largo de muchos periodos de tiempo para poder realizar un buen promedio. Entonces, lo que vamos a tener con estos satélites son datos que, como generalmente forman parte de bases de datos abiertas, como por ejemplo la que ofrece la NASA, vamos a tener estas mediciones de una manera muy rápida, ¿sí? Si nosotros buscamos en Argentina, también vamos a tener algunas mediciones producto de este tipo de mecanismos, también de manera abierta. Vamos a ver. Si lo buscamos así, vamos a tener los mapas de la irradiancia solar directa. Fíjense que es una página oficial, argentina.gov.ar, del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque dentro del Ministerio de Economía está el Ministerio de Energía, y lo que nos van a dar justamente, ¿sí?, si nosotros vemos acá, es la irradiancia en distintas zonas, en distintas parcelas, dividida, como podemos ver acá, en cuadraditos. ¿Ven? Y acá está medido en kilowatt-hora por metro cuadrado por día. Bien, tenemos la normal y tenemos la global. Esto medido gracias a imágenes satelitales. Si ustedes ven, van a ver que la cuadrícula no está
vertical perfectamente, sino que está inclinada. ¿Por qué está inclinada? Porque tiene que ver con la trayectoria de los satélites que van barriendo la superficie de nuestro país. La trayectoria de los satélites suele pasar de manera inclinada, entonces vamos generando estas mediciones satelitales con esta orientación. Bien, acá bueno, tenemos un poco de teoría, pero podemos ir al visor directamente para obtener los valores de radiación que hay en cada parte del país. Vean, como podemos ver acá, nos podemos ir acercando e ir midiendo, ¿sí? Para la zona central del país, por ejemplo, en parcelas de algunos kilómetros de longitud. Bien, y aparte tenemos otras variables. Acá podemos elegir entre insolación e irradiación. Fíjese entonces que la irradiación, ¿sí?, la podemos ver como radiación global o como radiación directa, ¿sí? Acá podemos ver el promedio anual, ¿sí? Ahí lo estamos eligiendo, el promedio anual. Tenemos que esperar que cargue. Bien, acá tenemos otra fuente. Bien, y también podemos ver, sacamos esta, podemos ver la radiación global horizontal, ¿sí? En otro gráfico, o la irradiación o la insolación, ¿sí? Insolación, que la insolación tiene que ver justamente con la cantidad de energía que estamos viendo. ¿De acuerdo? Acá hay una capa que no me está dejando ver la insolación, me gustaría sacarla. Dame un segundo, a ver si puedo sacar la capa que está marcando. Acá está, esta capa es la que quiero sacar. Bueno, no me está dejando ver la capa. Después lo vamos a ver con más detalle cuando tengamos tiempo. Pero también tenemos acá entonces disponibilidad de imágenes satelitales con la cantidad de energía para cada lugar del país, con un poquito más de detalle. Bien, entonces, en definitiva, y resumiendo lo que logramos ver en esta parte, que tiene que ver justamente con instrumentos de medición para poder ver las características de la radiación, vamos a tener que para medir todo el espectro de todas las longitudes de ondas que nos interesan, que básicamente van a ir de 0,3 a 3 micrómetros, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, la medición de la irradiación, o la irradiancia en realidad, que es en watt por metro cuadrado, que integrándola en función del tiempo, vamos a obtener la irradiación o la insolación, que se mide en unidades de energía por metro cuadrado en un determinado día u hora. Entonces simplemente a veces se va a hacer una irradiancia promedio multiplicado por un delta T, que suele ser una hora, para obtener la irradiación durante ese momento. Para poder medir la radiación solar directa vamos a usar un pirheliómetro, que va a ser como una especie de telescopio que va a tener un receptor que se va a calentar producto de la radiación solar directa, ¿sí? Entonces tiene esta forma de tubo para evitar que la radiación solar difusa que viene de todos lados del cielo llegue también al pirheliómetro. Después lo que vamos a tener es una medición de la temperatura, del aumento de temperatura de ese pequeño disco que se está calentando, conociendo la masa del disco y el calor específico del disco, y a partir de ahí vamos a saber cuánta energía absorbió. Bien, y lo que tenemos que recordar es que la construcción necesita también de un seguidor en dos ejes para que siempre esté perpendicular al Sol. Bien, tiene que estar siempre montado sobre un seguidor solar. Acá teníamos un poco las especificaciones. Después vimos las termopilas, que básicamente van a captar el delta T entre dos soldaduras de dos tipos de cable de diferente material. Y esa termopila está acoplada a este elemento, que es un piranómetro, que está bajo cúpulas de metal. Entonces este piranómetro cúpulas de vidrio transparentes. Entonces este piranómetro lo que va a hacer es captar la radiación directa, pero también la radiación difusa de todos los ángulos del cielo, ¿bien? Y va a estar calentando esta zona, ¿sí?, que tenemos acá.
la función del desecante es evitar que haya condensaciones dentro de esa pequeña cúpula. Bien. También podemos usar un albedómetro, que en realidad es un piranómetro pero apuntando hacia el suelo, para ver cuánta energía está irradiando el suelo y cómo logra calentar esa pequeña pila. Bien. Y también se pueden utilizar células fotoeléctricas, básicamente serían paneles fotovoltaicos, pero muy pequeños, para poder tener una aproximación de esa cantidad de energía que está incidiendo. Pero no tiene la mejor respuesta que digamos. Bien, sin embargo son muy baratos y muy fáciles de adquirir. Si nosotros buscamos un piranómetro directamente vamos a ver que en Mercado Libre hay muchos medidores de radiación solar, ¿sí? Y estos medidores de radiación solar van a estar funcionando siempre con una célula fotoeléctrica, ¿sí? Que tenemos ahí. ¿Ven? Son elementos de bolsillo, ¿sí? Medidor de energía solar. Son relativamente baratos comparado con un medidor de laboratorio, ¿bien? Pero todos básicamente se van a basar en una célula, en una pequeña pantalla solar que va a estar aumentando su generación de energía eléctrica al estar montado, al estar expuesto a la radiación solar. A ver en las especificaciones, la resolución en teoría es 0,1 watt por metro cuadrado. En realidad esta resolución es absurdamente pequeña, no es muy inferior al error, que acá vemos que el error es más o menos 10 watts por metro cuadrado. O sea, esta resolución simplemente la da porque digitalmente se pueden dar un valor con muchas comas, pero no es real la resolución de 0,1 watt. En realidad el error es de este rango o mayor, ¿sí? Y bueno, acá tenemos algunas de las especificaciones. Después vimos también que para medir la radiación difusa tenemos que filtrar la directa. Entonces, para poder filtrar la directa estamos usando una banda de sombra. Esta banda de sombra lo que hace justamente es mantener siempre en sombra al piranómetro, por lo cual solamente estamos midiendo la radiación difusa. Bien, y la forma de la banda de sombra tiene que ver justamente con la trayectoria del Sol aparente que vamos a tener. Y también se puede hacer con algo que meta menos error, porque esa banda de sombra en realidad hace sombra también de la radiación difusa de esas zonas del cielo. Se puede hacer un seguidor para que haga sombra en un punto mucho más pequeño. Entonces, gracias a estos seguidores se puede disminuir ese error. Luego teníamos la heliofanía, que era la cantidad de horas de sol que iba a recibir una determinada zona. No tiene que ver con la cantidad de energía que va a recibir, pero sí está algo relacionado. Entonces se usa un heliógrafo de Campbell-Stokes, que justamente es una especie de lupa esférica que va a quemar un papel o una cartulina cada vez que haya sol, ¿sí? Y bueno, veíamos las especificaciones. Y después lo que vimos es la radiación solar medida gracias a la cantidad, digamos, que tengamos de reflejo de radiación hacia el espacio medida por un satélite. Bien, entonces realizábamos este balance energético en el cual teníamos la radiación que incide en el espacio desde el Sol, que es igual a la radiación que se refleja por el satélite, más la radiación que absorbe la atmósfera, más la radiación que refleja la Tierra. Ese balance que absorbe la Tierra, perdón, ese balance tiene que ser igual a 0. Entonces, con este balance igual a 0 e igualando la radiación que absorbe la Tierra a la radiación global menos el albedo, podemos despejar cuál es la radiación global, bien, que tenemos acá. ¿De acuerdo? Esta fórmula es la que utilizan todos los satélites para analizar el reflejo de cada punto del suelo y saber cuál es la medida de la radiación global que va a haber en la superficie de la Tierra. Bien, pero para hacerlo también necesitan establecer primero en qué ancho de banda o cuál es la longitud espectral o la amplitud espectral de los receptores, ¿sí? Porque no todos los satélites tienen una sensibilidad espectral igual que la de la emitida por el Sol, ¿sí? Y también tiene que fijar cuál es la brillancia máxima y mínima, es decir, cuánto vamos a tener para un cielo claro y cuánto vamos a tener para una nube opaca, para poder ir comparando después en cada punto si lo que está recibiendo lo está recibiendo en un clima bueno o malo.
Entonces, a partir de eso y a partir de las mediciones, como podemos tener de este tipo de satélites, como el GOES, que también son accesibles, se puede realizar un seguimiento de la radiación en cada punto del país. ¿Bien? Y así obtener grandes mapas, sí, que cubran mucha superficie sin necesidad de ir con mediciones punto a punto. Entonces, al no tener que ir con la medición al punto, esa medición en realidad termina siendo muy barata, aunque no es tan precisa como las radiaciones, como las mediciones que estábamos midiendo con instrumentos de laboratorio. Nos va a permitir a nosotros generar herramientas para poder calcular o dimensionar instalaciones solares con una tolerancia muy admisible, ¿bien? Con una precisión que nos va a servir bastante. Entonces, esto es lo que vamos a usar generalmente. Nosotros, en los ejercicios que veamos más adelante, vamos a usar las cartas heliográficas de la red solarimétrica de el doctor Hugo Rossi Gallegos, que nos van a dar la cantidad de energía, es decir, la irradiación o insolación, la irradiación por metro cuadrado de superficie horizontal en todo el país, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esos mapas para poder realizar nuestros dimensionamientos, o al menos los dimensionamientos preliminares de nuestras instalaciones solares. Pero tenemos que tener en cuenta que para instalaciones muy grandes se necesitan realizar mediciones en el lugar durante bastante tiempo, ¿sí? Y con instrumentos de mucha precisión, como son justamente todos estos instrumentos que estuvimos viendo. Bueno, les agradezco mucho por la atención de hoy y nos vamos a ver en la clase que viene, que también va a ser asincrónica el miércoles. Bien, bueno, hasta luego.